Hi, Danny. Good morning. Hi, Belle. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you. That's good to know. Danny, I just assigned the homework, right? About object adjective clauses 1 and 2, passive models 1 and 2, the reading, the writing, and the quiz. Okay. Super. All right. Thank you. So today's lesson is about adjective clauses, right? It's like a review, okay? So we're gonna do it fastly because it's a review. We saw this lesson on Monday, if I'm not wrong, right? But it's an expansion, right? So there is nothing new in this part. So, okay. Can you see my screen? Está cargando. All right. So we're gonna wait for it. Ya está. All right. So, okay. All right. So let's listen this audio. Hi, it's Emily. We're almost at the end of the course. This is a time when you can look back and feel good about how much you've learned. It's also a good time to review. The grammar point that we're going to review today is adjective clauses. Did you recognize the adjective clauses that I just used? All right. So this a time when you can look back and feel good. The grammar point that we're going to review today is, did you recognize the adjective clauses that I just used? Okay, so let's learn. Well, let's review the first point. Adjective clauses, also called relative clauses, often begin with a relative pronoun. The relative pronoun can be the subject or object of the adjective clause. Is Talia Santos the reporter who broke the story? In this example, the relative pronoun who is the subject of the adjective clause. Yes, she's the one that I worked with. In this example, the relative pronoun that is the object of the adjective clause. All right, so it is called relative clauses, right? We know that we're going to start with a relative pronoun, and then this is the adjective clause to give us more information about the noun. Okay, in this case, Dalia Santos the reporter, so we're using who because we're talking about the person, about Dalia Santos, and in this other part, in the adjective clause, in this whole part, they're explaining us more. Well, they're trying to give us more information about Talia Santos. Okay, and we can also use that. She's the one that I work with, so I'm talking about she. Okay, and this is the adjective clause. All right. Super. All right. Let's continue though. We can use the relative pronouns who or that for a person. Talia is the person who did the most to help me. Or Talia is the person that did the most to help me. we sometimes use whom for a person when the relative pronoun is the object of the clause. Whom is very formal. This year, the Most Valuable Player Award goes to an athlete whom we all admire. All right, so in this case, we have the use of the relative pronouns who or that, and also whom, right? As I told you the other day, who and whom are almost similar, right? Whom is, well, it should be used to refer to the object of a verb or preposition, right? If you maybe have the question, because sometimes happen that maybe in some cases we
get confused with who and who. There is a trick, yeah, right, and it is about if you can replace the word with he or she, you have to use who, right? And if you can replace it with him or her, you have to use whom. Okay, that's a simple trick that is gonna help. It is gonna help you to learn how can you use in the best option. Okay, because who is like is the same, right? But it's a little bit more formal, and it also works with objects, not with subjects. Okay, so that could be the difference. All right, so more than talking about the informality, of course, who, but maybe it's a formal situation and you don't know what do we have to use, what do you have to use. If you can replace the subject pronoun he or she, you have to use who. But if you can replace it with him or her, you have to use whom. Okay. Super. All right. So okay. Let's continue. We can use the relative pronouns that or which for a thing. I turned down the job offer that I got at Newsbeat. Or, I turned down the job offer which I got at Newsbeat. That is more common than which in informal conversation. All right, so in this case, we know when do we have to use which, when we're gonna talk about a thing or even a situation. So in this case, we're talking about the job, right? The job, and my relative pronoun is that, or in this case, I'm talking about the job, and my relative pronoun is which. And my adjective clause is the information that they offer about the job, okay? I turned out job offer that I got at Newsbeat. And again, that is if you don't know which one you have to use, some cases, you have to use that. That works with all the relative pronouns. Okay? Super. All right. And we're gonna learn about where and when. We use where in adjective clauses that describe a place. Is there some place where we can go for a few minutes? The adjective clause where we can go for a few minutes describes some place. Okay. We're gonna use where, the adjective pronoun. Okay. I'm sorry, the relative pronoun. In this case, in a second, please. Okay. Where, because I'm talking about, or maybe I'm describing a place, and this is the adjective clause. Okay, that is talking about the place, even if I don't know. But I could give a short review, right? That it is a place, okay? So if I'm gonna talk about a place, my relative pronoun starts with where, okay? Super. All right, and let's continue with number 5. We use when or that in adjective clauses that describe a time. It seems like it was just yesterday when you asked me to turn up the volume. Or, it seems like it was just yesterday that you asked me to turn up the volume. The adjective clause when you asked me to turn up the volume, or that you asked me to turn up the volume, describes yesterday. Okay, when I'm gonna describe a time, we're gonna use when or that again, right? So in this case, I'm talking about yesterday.
And my relative pronoun is when. And my adjective clause is giving me more information about yesterday in this case. Or even though I can use that it's more informal than when. Okay, Super. all right, and let's finish with the last point. In adjective clauses, we often leave out the object relative pronoun. We also leave out when or that in adjective clauses that describe a time. This is very common in informal conversation and writing. There's something I need to discuss with you. It's hard to find a time we can talk. We can't leave out where. That's the juice bar where Nick Crawford liked to go. Okay, so as I told you, in some cases you have the option of leave out the object relative pronoun. Okay, the relative pronoun. For example, there's something that, okay, I need to discuss with you, or I can do it directly. There's something I need to discuss with you, or it's hard to find a time. We can talk, right? When, right? We can talk. So we can also leave out where. There is that's the juice bar where, because I'm talking about the juice bar, Nick Crawford like to go. Okay. So yes, it's up to you which one you're gonna use, right? So okay, Nick Crawford like to go. That's the juice bar, Nick Crawford like. Oh, yes, something important. We can leave out where, okay. Puedes dejar afuera todos los relative pronouns, in that, which, when, right? Incluso el who, pero el where es casi, no digo que imposible, pero no se puede utilizar. Tal vez estás hablando de una manera muy informal, sí, pero como normalmente no acostumbramos, entonces es mucho mejor no dejarlo afuera, ¿ok? Entonces, si yo diría, that's the just word Nick Crawford like to go, estaría incorrecto porque no estamos dando, no estamos poniendo relative pronoun where, ¿ok? Así que podría ser el único que no se puede dejar afuera. Y claro, dependiendo del contexto, el otro día te había explicado sobre esto, vamos a ver si es que se podría dejar afuera el relative pronoun o no. ¿Ok? Pero por lo general sí se deja fuera, no se menciona, solo que a veces cuando tratamos de pasar nuestras ideas al inglés o queremos tratar de hablar en inglés, generalmente utilizamos el relative pronoun hartísimo porque para nosotros sí es necesario. Hay algo que es el relative pronoun. Hay algo, necesito discutir contigo, o sea, no se puede dejar en castellano. Por eso es que tendemos hartísimo a utilizar los relative pronouns. Pero si no utilizas, no hay ningún problema. ¿Ok? Super. All right. So, okay, we're going to stop until this part to that lesson, with that lesson, okay? All right, we're going to continue with the next lesson. Okay, esta lección es súper interesante. Okay, so let's learn more about it. No sé si, me imagino que en alguna película o en alguna serie has debido escuchar o has debido ver que se utiliza el do o el did, el das, seguido de otro verbo. Esto se le llama, Sí. Ajá. es un poco extraño porque no funciona, o sea, no es como debería funcionar, no tendría sentido. Y actualmente no tiene traducción. O sea que si alguna vez vieras, digamos, alguna peli, alguna serie
que incluyan el do think, por ejemplo. I do think, right? En realidad no es como que tenga traducción. Y a esto se le llama auxiliary verbs for emphasis. Son verbos únicamente para enfatizar, no tienen traducción. Vamos a ver cómo funciona. Hello, how are you? The grammar point we're going to study now is using the auxiliary verb for emphasis. I do think you'll find it very useful. Let's begin. All right, so let's start with point number 1. We often use auxiliary verbs for emphasis to give something special importance. Auxiliary verbs include the verbs do, be, and have, and modals like can, could, should, and will. A lot of people didn't believe Nick, but he was telling the truth. Ok, entonces a veces tenemos algunos verbos para dar énfasis, para darle alguna importancia a lo que vayamos a decir. Dentro de esta lista está el verbo do, be, and have, y otros modales como can, could, should, and will. A lot of people didn't believe Nick, but he was telling the truth. Ok, este was telling the truth no es un verbo para enfatizar, es parte de una conjugación verbal, porque tenemos la ing, el tiempo verbal también corresponde demasiado con el pasado, entonces estamos hablando del pasado continuo. Acá no se está utilizando ningún verbo para enfatizar. Sin embargo, otra cosa que sí ayuda a enfatizar si no quisieras utilizar alguno de estos verbos es la entonación en la que vas a utilizar, but he was telling the truth, ¿ok? Eso es altísimo y es algo que nos ayuda demasiado, incluso en los exámenes, así de Cambridge, digamos, hemos aprendido a cómo diferenciar las diferentes entonaciones, si no estoy mal, sí creo que era contigo. Sí, sí, sí. Entonces, no siempre se tiene que utilizar los verbos para enfatizar, pero se utiliza hartísimo. Entonces, vamos a vamos a continuar con el número 2. If the sentence already has an auxiliary verb, we emphasize it by putting more stress on it when we speak. When we put stress on a word, we make it longer and stronger. Hey, Nick, you should see this commercial. I have seen it. Did you know that Talia was offered a job in Chicago? No, I didn't know that. Ok. Cuando ya tenga algún auxiliar, tampoco es que puedo poner otro auxiliar. Esto solo aplica cuando sea un verbo suelto, ¿ok? Como el anterior ejemplo que habíamos visto, acá no está con alguna conjugación verbal, porque en realidad el think, yo no puedo conjugarlo tal vez porque es un non-action verb. Entonces, para estos casos sí le puedes agregar, pero si ya tenemos algún auxiliar, en este caso es have, tenemos el didn't. Hey Nick, you should see this commercial. I have seen it. Ok, lo único que hacemos es darle más fuerza a la palabra para darle más énfasis, y me imagino que eso también pasa con el castellano, que a veces cuando queremos darle más énfasis a lo que vayamos a decir, la entonación cambia un poco. Entonces, si ya tenemos, no es necesario poner algún otro verbo auxiliar para enfatizar. Did you know that Talia was offered a job in Chicago? No, I didn't know that. I didn't know that. Ok, entonces la entonación hace demasiado. Right? Any Super. question on this? No, ver, nada. All right, thank you. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si es que no tenemos un verbo auxiliar. If the sentence does not have an auxiliary verb, we use the auxiliary do, does, or did for emphasis. Notice that the base form of the verb always follows do, does, or did. Too bad you don't like soccer. I do like soccer. It seems like just yesterday. It does seem like yesterday.
I guess things worked out for Jackie. And for you too. You did score the winning goal. Ok, entonces, nuevamente no tienen traducción. Lo único que sirve es para enfatizar al siguiente verbo, ¿ok? En estos casos no tenemos algún auxiliar. Entonces ahí ya nos corresponde, si vamos a querer enfatizar, poner algún auxiliar. Vamos a ver el primer ejemplo. Too bad you didn't like soccer. Este tiempo está en simple present, ¿ok? Entonces ya automáticamente tengo que saber qué auxiliares trabajan con simple present. Tengo el do y el does, ¿ok? Entonces va a seguir el mismo tiempo verbal. Si está en presente, pongo mi auxiliar en presente y claro que tenemos reglas con el simple present, como añadir una ES, añadir una S, ¿no? Y esa es la regla de todos los auxiliares. Cuando se utiliza un auxiliar, ya sea en pregunta o en negación, el verbo siempre va en su forma base, siempre, siempre. Y esta no es excepción. Acá estamos utilizando el do, entonces el verbo vuelve a su forma base. Entonces acá me voy a percatar de dos cosas. Primero, que estoy siguiendo el mismo tiempo verbal. Y segundo, que estoy siguiendo las reglas del mismo tiempo verbal. ¿Ok? Entonces, too bad you don't like soccer. I do like soccer, right? Nuevamente no tiene traducción, solo me está ayudando a enfatizar la acción que sigue. Vamos a ver el siguiente ejemplo. It seems like just yesterday. Estoy hablando del presente, pero estoy dando una referencia del pasado, pero el tiempo sigue estando en presente. Entonces, it seems, estoy hablando en simple present, es por eso que aumentamos una S por la regla del simple present. Ahora, como estoy ya hablando en otra persona, utilizo otro auxiliar, el does. Y esto va de mano de la lista del I do, he does, she does, right? You do. Entonces, va de la mano con esto porque ya tengo que saber con qué pronombre va el auxiliar correspondiente. Entonces, acá vuelve a su forma base, ¿ok? It does seem like yesterday. It seems like just yesterday. Yes, it does seem like yesterday. ¿Ok? Le estoy dando énfasis a mi verbo. ¿Ok? Y el tiempo se mantiene en el simple present, pese a que mi referencia está en el pasado. ¿Ok? Entonces te vas a dar cuenta, pero cuando con la primera palabra tal vez o la primera frase que diga la otra persona, incluso no siempre, ¿no? También puedes empezar, tú no hay ningún problema. No es como que sigue un diálogo en sí, ¿ok? Eso es algo de los libros de inglés que que siempre están, que te enseñan a hablar como que con diálogo. No siempre pasa el tema del diálogo, a veces quieres hablar y ya. Entonces, aplica la misma regla, no hay ningún problema. Y por último, nos vamos a dar cuenta esta oración que está en el pasado. I guess things worked out for Jackie. Estoy utilizando el simple past. Entonces, me corresponde utilizar el único auxiliar que tengo, tanto para afirmativa como para negativa, en el pasado simple, que es did. Y nuevamente, sigue la misma regla. Si estoy utilizando un auxiliar, el siguiente verbo tiene que estar en su forma base. I guess things worked out for Jackie and for you too. Puedo decir, you scored the winning goal. Ok, no hay ningún problema. Y incluso puedo darle un poco más de entonación para darle importancia. You scored the winning goal. Ok. Como también puedo utilizar el verbo enfatizador. Ambos están bien, no hay ningún problema. All right. Súper. All right, let's see number 4. If the main verb in the sentence is be, we can emphasize it in the same way. Nick was innocent. Okay. In some cases, we're gonna find some sentences that are gonna contain the verb to be, was, were, okay? In this case, we can emphasize it in the same way. Podemos enfatizar
de la misma manera. De hecho, no es necesario tal vez poner algún auxiliar, porque ya el hecho de utilizar el was, Nick was innocent, basta con que le des una entonación a lo que quieres que suene relevante y ya está, no es necesario poner un auxiliar. Y esto solo aplica en el verbo to be, ¿ok? Entonces, no hace falta poner un verbo enfatizador. All right? Super. All right, and let's finish with number 5. Oh, We emphasize things for many different reasons. One reason is to agree with something someone has said. It seems like it was just yesterday when you asked me to turn up the volume. Yeah, in a way, it does seem like just yesterday. We also use emphasis when we disagree with something. It's too bad that Talia is moving to Chicago. She isn't moving to Chicago. She's staying at Newsline. ok. Y podemos enfatizar tal vez las acciones por muchas razones, como para estar de acuerdo, ¿ok? It seems like it was just yesterday when you asked me to turn up the volume. Yeah, in a way, it does seem like just yesterday, right? O también para mostrar un desacuerdo. It's too bad that Talia is moving to Chicago. She isn't moving to Chicago, she's staying at Newsline, ¿ok? Entonces, acá tenemos el verbo to be. No es necesario poner un verbo enfatizador o algo, porque ya esto de por sí ya enfatiza dependiendo a la entonación que le vayas a dar. All right? All right, so it was a short lesson. Do you have any question about this? No, Bel, nada. All right, that's good to know. So let's practice for a minute. So I'm gonna share my screen with you. Give me a second, please. Oh my goodness. All right. So once you can see my screen, please let me know. All right. Ya está. All right, can you please read the instruction? Complete the dialogue, drag and drop the answer into the correct blank. You will not use all the choices. Remember the day Nick told you he saw Jackie Bishop on TV? I do remember it. I do remember it. I remember it well. It really seems like just yesterday. It does seem like yesterday, but so much has happened since yesterday. Have you heard that Jackie got a part in the toothpaste commercial? I did, and I have heard. Yes, en este caso sí, porque nuestro auxiliar es have. Ok, entonces utilizamos el mismo auxiliar. She looks kind of silly in it. She does look silly, doesn't she? You seem a little depressed, Talia. I am a little depressed. I miss Nick. Why don't you call him? I did call him. I know, as soon as I have a chance, I will. So let's take a look of it. And everything was great. Thank you. As you said, it's not difficult at all. Right. So do you have any question maybe? No, Bel,
Nada. All right, thank you. So let's continue with the exercise we have. All right, so I'm gonna share my screen with you again. All right. All right. There you have it. So you're going to read the instruction, please. Complete each dialogue, type the correct form of be or an auxiliary verb for emphasis into the blank. I thought you said that Amy called you. She did call me, but she obviously didn't tell me everything. Well, it seems like everything has worked out. It does seem that way. I told you to be optimistic. You know, we should celebrate tonight. I agree. We should celebrate. Any ideas? How about Valentinos? Perfect. We do need. No, we will. Anyway, by the way, have you seen Jack's commercial? I have. No, a few times, too many. You still seem very angry at her. I do. En este Sí. caso necesitaríamos el verbo to be, porque estamos hablando de un film. I am. Yes, I am. That's She correct. almost destroyed my career. But she helped prove your innocence. She did help. I suppose I should be grateful. Well, my grandmother always said the truth would win out. She was right. The truth would. I don't think so. Because I was said the truth would win out. Puede ser con el auxiliar en este caso. The truth it. No, porque tenemos esto en su forma base aparte. All right. Yes, es con did. Well, my grandmother always said the truth would win out. Porque le estamos dando énfasis, así que es con did. The truth did win out. Okay? All right. And let's take a look at it. All right. So let's see if we have more other. Okay. All right. So do you have any question maybe? No, Bel, nada. All right, that's good to know. So, okay, we actually finished this lesson. And, all right, vamos a ver esta lección más, que es la última lección. Te había dicho Cabalito que para el día jueves íbamos a ver ya cómo poder escribir ensayos y demás. Entonces, vamos a hacer más que eso, obviamente. O sea, no solo que vamos a ver cómo aprender a escribir ensayos o reglas gramaticales y demás. La clase la vamos a dividir en 30 minutos, tal vez, 25. Y la primera parte vamos a ver cómo utilizar los signos de puntuación. Y ya en la segunda hora vamos a hablar solamente en inglés. Solo vamos a hablar absolutamente de todos los temas, pero ya los vamos a aplicar.
¿ok? Entonces, media hora de escritura y media hora de speaking, all right? Super. Okay, so let's start with this lesson. This is a review, right? Como te había dicho, una vez que se acaban todos los avances, iniciamos con el review, ¿ok? Voy a tratar de ver si es que puedo conseguir un libro de gramática que tengo, pero creo que es por paga, no estoy segura, eso te va a ayudar hartísimo con toda la gramática. Y te voy a enviar un PDF donde vamos a encontrar más vocabulario, pero es el día de mañana, yo creo que el día de mañana. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver. Hi, I'm so happy everything has worked out so well. Talia's and Amy's hard work has paid off. Both of them have new jobs. And Nick may not have won the championship, but it seems that he's won Talia over. Phrasal verbs like work out, pay off, and win over are so important in English. Let's review them. Has worked out, has paid off, has won Talia over. Para los phrasal verbs, yo siempre recomiendo que miren series, porque si yo te mando una lista, pero tal vez no te gusta leer o tal vez a veces estás muy tedioso. Eso me pasaba a mí, la verdad a mí no me gusta leer. Entonces, lo que sí me gusta es ver series, ni películas, series. Entonces, lo que yo hago es ver series en inglés y ahí ya ves hartísimos phrasal verbs. Hay una serie que se llama Two and a Half Men, que es, creo que se llaman Dos hombres y medio, si no estoy mal, y veo hartísimo de esa serie, entonces ahí es donde aprendí los phrasal verbs, porque igual mis teachers me enviaban listas, pero nunca las leía, porque a veces es un poco tedioso. Lo que sí, igual si te gusta, te las puedo enviar las listas, pero creo que no estoy segura, porque es que son hartísimas, no te imaginas, son hartísimos phrasal verbs. Me mandaste Entonces, alguna. sí, creo que te he enviado, pero son las más básicas, es que a cierto punto les hago aprenderse ciertos phrasal verbs, igual que los verbos y sus tres formas, entonces sí o sí tienes que saber algo a cierto nivel. Entonces te voy a enviar y tal vez puedes practicar 2 o 3 por día, aprenderte algo nuevo. Mi estudiante me estaba diciendo, es una niña, bueno, no es una adolescente, que tiene una pizarra y que cada día se anota 3 phrasal verbs y una vez que se las aprende, la borra en su pizarrita. Yo, ay, qué bonito. Qué tierna. Y es bien bonita. Y entonces eso es lo que ella hace para aprender. Tal vez ahí te convendría, porque hay algunas cosas que, claro, como profesores nosotros no podemos ponerte, así de tienes que aprenderte esto para mañana. Sí, lo de los verbos sí es necesario, porque es que si no, luego no podemos avanzar. Pero ya eso de los phrasal verbs es cómo desarrolles tú o cómo puedas aprender mejor tú. Entonces te voy a enviar una lista más. Trata de ver series, porfa, que contengan hartísimos phrasal verbs. En Netflix les vas a encontrar hartísimas series y hay algunas películas de Disney también. Y las películas de Disney creo que las películas que más vocabulario y mejor estructurado tienen el inglés, como son para niños. Entonces no hay como que dicen slangs o algo como por el estilo. Ok, entonces te voy a enviar y para mañana, si es que tuvieras tiempo, me vas a hacer saber 5 phrasal verbs bueno, en realidad por día. Y me vas a explicar su significado. ¿Ok? Ya, súper. Ok, entonces, igual y si tal vez consideras que no es la forma en la que tú, no, o sea, que crees que es mejor para ti leer o memorizar, está súper. No se lo recomiendo mucho memorizar, pero yo te olvides. Ok, te voy a enviar la lista, porfa. No sé si Súper. hay una lista que es creo que es de 1000 phrasal verbs, no estoy seguro. No sé si te he enviado o he enviado eso a alguno de mis grupos, Me mandaste pero alguna, pero sí creo que era de miles. sí, era Mm, esa. creo. Entonces de ahí puedes sacar de ahí Ujú. directamente. ¿No?
Otra cosa que también que te puede ayudar es que buscas en YouTube. Hay phrasal verbs para cada momento, o sea, para el desayuno, para, para la hora de la cena, hay phrasal verbs que utilizamos para viaje. Entonces, todo está clasificado. Los vas a encontrar en internet. Te voy a pasar el link para que puedas ver más qué tal. Y eso creo que sí te va a hacer mucho más fácil. All right? Ya, So, súper. okay, let's take a review. Phrasal verbs are verbs that have two parts, a verb plus a particle. Turn out is a phrasal verb. Turn is the verb. Out is the particle. The particle looks just like a preposition, but it is actually one part of this two-part verb. The particle often changes the meaning of the verb. Let me know how things turn out. In the example, turn out means have a particular result. As you can see, the verb turn plus the particle out has a completely different meaning from the verb turn by itself. Okay, y esto es lo curioso de los phrasal verbs, que son utilizados hartísimo. O sea, sí o sí tenemos que saber. Y claro, tenemos que entender que un phrasal verb es un verbo con una partícula, ¿ok? La segunda parte se llama partícula. No es una preposición, pero aparenta ser una preposición. Entonces, cuando nosotros utilizamos un phrasal verb, tiene un significado totalmente diferente. Si yo le cambio la partícula y voy a poner por un, no sé, tal vez por un in, on, ¿ok? Turn on, turn in, ya cambia totalmente el significado. Entonces, por eso es muy importante tal vez saber saber qué tipo de partícula vas a utilizar para la situación. Lastimosamente no hay una regla, y eso es lo malo, creo yo, de los phrasal verbs, que tal vez cuando digan down tiene que ser todo relacionado hacia abajo, o cuando diga up es todo relacionado hacia arriba, o algo así, o cuando diga on sobre algo, in, dentro de, no hay, eso es lo malo. Entonces sí o sí tenemos que sabernos por lo menos las que son principales. Los phrasal verbs que más se utilizan, por ejemplo, wake up, what else? Turn out también es muy utilizado. Entonces, todos estos phrasal verbs, por lo menos ya nos van a ayudar a poder dialogar, ¿ok? Entonces, ese es un phrasal verb, es un verbo de dos partes. La primera parte es el verbo y la segunda parte es la partícula. Let me know how things turn out, ¿ok? En este caso, turn out es como un resultado, right? Y solo turn tiene un significado totalmente diferente, ¿ok? Esa es la característica de los phrasal verbs. Si voy a decir solo turn, es turno, ¿ok? Ya, pero si voy a juntarlo con un particle, en este caso out, let me know how things turn out, right? Es como let me know how things are gonna go, ¿ok? Cómo va a ser el resultado. Como te puedes dar cuenta, es muy diferente el verbo solo el verbo que trabaja por sí mismo, juntado con la partícula, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con el punto número 2. Some phrasal verbs are inseparable. This means that the two parts, verb and particle, always stay together. When an inseparable phrasal verb has an object, the object always comes after the two parts of the verb. What do you think of the commercial? What do I think of it? I think it's ridiculous. In the conversation, the noun, the commercial, and the pronoun it are objects of the verb think of. Both noun and pronoun objects always come after an inseparable phrasal verb. Ok, tenemos los phrasal verbs, los inseparable phrasal verbs, aquellos que no se pueden separar. Por lo general, los separables, puedes poner un objeto en el medio.
no es el caso de los inseparables. No se separan, ¿ok? What do you think of commercial? Or what do you think? What do I think of it? I think it's ridiculous, right? Entonces, la manera incorrecta sería separarlos. Es decir, el phrasal verb es think of, que sería pensar acerca o sobre algo, ¿ok? Pero no se puede separar. Lo bueno es que también tenemos una lista de verbos de los inseparables. Entonces, si yo voy a separar a mi phrasal verb y en el medio voy a poner mi objeto, what do I think it of? Está mal, porque es un phrasal verb inseparable. No se puede separar. Yo no puedo poner ni un nombre, ni un objeto, ni un sujeto, nada, nada. Es inseparable. ¿Ok? All right. So, te voy a enviar igual la lista de los inseparables, de los más utilizados, y ya ahí los puedes mirar. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con estos phrasal verbs que son de 3 partes. Some phrasal verbs are used with certain prepositions when they have an object. We sometimes call these combinations three-part verbs. Three-part verbs are inseparable. Things have worked out for you, Nick. The phrasal verb work out means stop being a problem. We use it with the preposition for when there is an object. We don't use the preposition when there is no object. Yes, they have worked out. Ok. Cuando decimos que son de 3 partes, lo único que contiene es el verbo, el particle y la preposición. Eso es lo único que hace la diferencia. Y bueno, por lo general utilizamos este three-part verbs para cuando vamos a dar o vamos a mencionar algún objeto, ¿ok? Things have worked out for you, Nick, ¿ok? En este caso mi objeto es you. Pero si no vamos a mencionar ningún objeto, también podemos convertirlo a solo 2 partes. Yes, they have worked out you. O sea, si yo digo, perdón, si yo agrego el for, sería incompleto. Yes, they have worked out for. Estaría súper incompleto. No está mal, pero son incompletos. Entonces, esta es un phrasal verb de 3 partes. Y vamos a utilizar las 3 partes, es decir, vamos a agregarle la preposición. Creo que no te he enviado, Dani, la lista de preposiciones. Esa creo que no. A ver, ahorita te voy a enviar. Ok. Dame un segundito. Ok, te voy a enviar entonces la lista de las preposiciones. Ok, estas son las preposiciones. Right? Y también te voy a enviar las preposiciones del lugar. Lo que sí hay que saber, Dani, lo más importante, porque en realidad, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se suele confundir demasiado estas preposiciones que te acabo de enviar. On, in, at. Son las que más se confunden. Cuándo utilizar on, cuándo utilizar in y cuándo utilizar at. Porque las 3 significan en tu casa, en el bus, en el auto, en la recepción. Pero en inglés sí hay una gran diferencia. ¿Ok? Pero creo que no hemos visto eso contigo, no me acuerdo. Creo que no. No sé si te acuerdas. Si es que hemos visto las preposiciones con on, in y at, las diferencias en realidad. Creo, no sé. Creo que no. Ok, pero igual mañana, a ver, vamos a ver un short review y a ver, vamos a ver cómo podemos diferenciar, ¿sí? Ya. All right. Ok, entonces ya sabemos cuándo utilizar la
los phrasal verbs de 3 partes y cuándo convertirlas en solo 2 partes. ¿Ok? Ujú. All right. Y vamos a continuar con el punto número 4. Many phrasal verbs are separable. This means that the noun object can come either after or between the two parts of the verb. I turned down the job. I turned the job down. Ok. Y ahí tenemos esos phrasal verbs que son separables, como también son no separables. Puedes separarlos o no separarlos. Es el caso de turn down. I turned down the job. Ok. Acá no estoy separando, estoy utilizando el phrasal verb unidos, están unidos. Ok. En el segundo caso estoy poniendo mi objeto que es the job al medio. I turned the job down. Ok. Y está bien porque esa es la función de los phrasal verbs, de los separables phrasal verbs, separable phrasal verbs, que los puedes separar o los puedes dejar así tal cual. También tenemos una lista que las voy a enviar. Entonces, en este caso vamos a ver qué significa turn down. Do you know what is the meaning of it? No sé. Ok, turn O sea, down es que no lo rechazó. exactamente rechazar. Ujú. Si quisieras alguna vez, Dani, traducir en algún phrasal verb, te aconsejo que lo hagas con toda la frase completa, porque a veces pasa de que, y el otro día hemos hecho la prueba con uno de mis estudiantes, que no se ha podido, o sea, es que tienes que poner más contexto, creo que así funcionan los traductores, mientras más contexto le des mejor. Entonces, si alguna vez quisieras traducir algún phrasal verb, tienes que poner toda la frase completa. Porque sí, en esto de los phrasal verbs a veces sí podemos traducirlo, pero no siempre sabemos el significado. O el significado directo, porque en las páginas que vas a buscar, así no sé, en la de Cambridge, por ejemplo, o de alguna universidad que te dan esta facilidad, no te dan, o sea, te dan un referente, te dan cuál podría ser su posible traducción, cuál podría, te dan un contexto, no te dan una definición. Turn down, Ujú. rechazar, ¿no? Ellos te dan ejemplos y demás, y a veces es un cacho más complicado de entender, ¿right? Entonces, tenemos estos phrasal verbs que son separables de 2 partes. Puedes poner al medio el objeto, I turned the job down, o puedes dejarlo junto. I turned down the job. It's up to you. Okay, and all right, let's continue with number 5. When the object of a separable phrasal verb is a pronoun, a word like him, her, or it must go between the verb and the particle. Why did you turn down the job? I turned it down because I didn't want to move. Ok, entonces cuando el objeto del phrasal verb es un pronombre, bueno, cuando es un objeto directamente, un object pronoun, utilizamos como puede ser him, her, right, or it, tiene que ir sí o sí al final, right? So let's see. What did you turn down the job? I turned down the job because I didn't want to move, right? En este caso observamos que es the job, right? Tiene que ir en medio del verbo y el particle. ¿Dónde está para el ejemplo? Why did you turn the job down? Tendría que ser. I turned out the job because I didn't want to move. I turned down it. Okay. Preferiblemente, esto hace referencia a que tal vez si es que tu objeto, si es que fuera un object pronoun como him, her or it, preferible que digas el nombre. O sea, por ejemplo, I turned down the job. ¿Podrías reemplazarlo con it en una oración normal? Sí, pero mejor si lo dices completo, ¿ok? Ahora también podrías decir I turn it down, I turn it down, y podrías ponerlo en medio.
pero si vas a poner al final, tal vez pueda ser mucho más conveniente mencionar el nombre completo de lo que estás hablando, es decir, de tu objeto. All right? Súper. No es una regla en sí, pero tal vez porque suena mejor. No es una regla. Así que vamos a terminar con este punto. Remember, we use phrasal verbs a lot, especially in conversation. Phrasal verbs are often more common than their definition. For example, I ran into my cousin yesterday. is more common than I met my cousin by accident yesterday. Y por eso utilizamos los phrasal verbs, porque son más directos. O sea, I ran into my cousin yesterday. Te das cuenta que es más directo que decir, I met my cousin by accident yesterday. Me topé accidentalmente con my cousin yesterday. Es mucho más directo si utilizamos los phrasal verbs. Claro que al momento de escribir, no siempre utilizamos los phrasal verbs. Tal vez optamos por ver palabras más formales, pero en spoken English, we use a lot of phrasal verbs, right? Así que por eso tenemos que aprender, porque uno es más directo y porque se utiliza demasiado, tenemos que adaptarnos al lenguaje. All right? Pero te voy a, entonces, ya te he enviado las preposiciones, te voy a enviar el PDF de los más utilizados de los phrasal verbs. Voy a enviarte, si tienes, te voy a enviar un video que son partes sacadas de varias series, de varias películas, y ahí ya vas a poder más o menos ver cuál es el significado sin necesidad de traducir. A veces se recomienda traducir, pero no siempre. También es mucho mejor comprender directamente. En inglés tratamos de no traducir casi siempre. Ok, entonces, a ver qué más. Ok, y para mañana, Dani, porfa, no te olvides enviarme, preparar 5 phrasal verbs y vas a explicarme el significado de cada uno. Si gustas con imágenes, si gustas haciendo más, dibujando, como sea más cómodo para ti. All right? Ya, súper. All right. So, ok, entonces hemos visto hoy día, te voy a compartir mi pantalla un segundo. Ok, entonces directamente te voy a asignar las tareas, no te lo vamos a quitar porque, bueno, en realidad es texto, el task, la pronunciación, el reading. Oh, ok. Ok, esto no porque en realidad es lo mismo. El video listening, los resources no porque, bueno, no es nada interesante. Es lo que vas a aprender más que todo. Ok, ya te había asignado la anterior tarea. Te voy a dar hasta el día lunes, por favor, para que puedas completar todo. Súper. Ok, hasta medianoche vas a tener 1 hora para resolver todo. Te va a calificar las mayúsculas, la puntuación, y vas a tener un model answer al final de cada ejercicio. All right? Súper, Bel. All right, so that will be everything for today, Danny. Thank you for your attention. Don't forget to bring your homework, right? About the phrasal verbs. Listo, Bel. Nos vemos All mañana. right. All right, see you, Danny. Have a great day. See you. You too. Bye.